Diego Lazo Herrera, abogado y además político arequipeño. Con él queremos hablar el día de hoy en relación con un tema crucial. ¿Cuál es el rol de Arequipa en todo este boche del sur y en toda la solución al problema de que en el país no hay una solución concertada, ni hay iniciativas que lleven a consolidar un espacio que mantenga la regionalización, pero en términos de igualdad política y de capacidad de poder lograr que los derechos de mucha gente sean reconocidos? Buenas tardes, buenas noches, Diego Lazo. Un gusto estar con usted, doctor. Gusto, Julio, ¿qué tal? Qué grato estar en este espacio. Precisar de qué se trata, si esto es una insurrección donde un grupo de comunistas están intentando tomar el poder o donde hay una enorme cantidad de infiltrados o una sublevación popular cualquiera, o lo que ha pasado en el aeropuerto de Arequipa nos muestra que de repente es un desborde tipo Colombia o Chile. ¿Qué opina usted, doctor Lazo? Sí, yo más que una insurrección diría que es un desborde popular que se está viviendo en estos últimos meses. ¿Cuál sería la diferencia, si me Claramente permite? hay un ¿Cuál factor sería la diferencia entre identitario. desborde popular e insurrección? Si fuera tan amable. A ver, yo creo que la insurrección en principio tendría un liderazgo claro, ¿no? O por lo menos un liderazgo colectivo. Lo que estamos viendo ahora es que difícilmente hay organizaciones que lo puedan contener. Es más, en las marchas del día de ayer en la ciudad de Lima se vio incluso eso, ¿no? Eran grupos que empezaban a salir a protestar llegados a Lima y que se dispersaron por toda la capital. En ese sentido hay un desborde popular porque claramente no hay un continente, no hay una dirección. Incluso el mismo gobierno hace hincapié en eso, que no tiene con quién dialogar, no tiene interlocutores. Esa es la característica de un desborde popular, ¿no? Es un Claro. poco a lo que se refería a Matos Mar con su libro en los 80 de desborde popular, ¿no? Cuando la gente, ese Perú popular, le llamaban cultura chicha en ese entonces, empieza a surgir en Lima, en la capital, en el Perú, en la informalidad, y de alguna manera supera y desborda a la capacidad del Estado peruano. Creo que lo estamos viendo en otros términos, pero eh, eh, ya con la protesta O social, sea, ¿no? acá hay un concepto que a mi juicio es fundamental en las ciencias sociales de América Latina y del Perú, ¿no? Que es el concepto que en el año 64, mire usted la distancia, en un pequeño folletito titulado de Borde Popular, arranca una producción bibliográfica que le da cuerpo a toda una teoría que muy pocos se han dedicado a realmente analizar sobre la informalidad, sobre la manera como se construye, por ejemplo, en el cono norte de Lima, incluso es un estudio pagado nada menos que por la compañía Wong, dueña de Metro y Wong, para que él haga todo un análisis de cuál era la realidad social del cono norte de Lima, base para un estudio de marketing posterior del gran conglomerado que han creado en el cono norte, precisamente a partir de esta corroboración que dentro de la gente que había venido con el desborde popular, ya está en su tercera generación, había una enorme cantidad de personas que no se mudaban, preferían seguir el cono norte por razones culturales, familiares, pero que eran el núcleo de una nueva realidad, donde incluso había mucho más riqueza que en las generaciones anteriores. Entonces, como que Mato Mar mira el proceso, un proceso casi de 40 años, ¿no? Y precisa lo que es, digamos, un concepto, ¿no? Y ese concepto es el que no es apreciado por mucha de la gente que dirige hoy el país, que de este tema no sabe mucho y lo ven, como estábamos conversando en antes, como una especie de anécdotas de hechos comunes, como son levantamientos, gente que tira piedras, conspiraciones. Yo creo que ahí hay una base científica en la teoría del desborde popular que nos permitiría explicar muchas cosas en el Perú. No sé qué opina usted, doctor Lazo. Sí, sí, definitivamente lo que se está viendo ahora es consecuencia precisamente de haber mantenido una importante, yo diría mayoritaria porción del país fuera de los márgenes del Estado peruano. Basta con revisar cuál es el porcentaje de la población económicamente activa que está en la informalidad, que supera el Así 70%. Es es. una cifra altísima. Yo lo conversaba hace poco en fin, analistas argentinos y, claro, para ellos el 45% en la Argentina era altísima la Así cifra, no es. podían creerlo. Cuando me preguntaron cuál era la cifra de la economía informal en el Perú y le dije que era más del 70%, casi se caen al piso, ¿no? Claro. Entonces, es lógico que manteniendo a más de 2/3 del país en la informalidad fuera del Estado, es lógico que es produjera un desborde, ¿no? Ahí incluso
Claro. El 80% sean los que ahora estén en pie de lucha. Eso se debe precisamente a que de alguna manera el factor Castillo, más allá, digamos, de lo mal, bien o pésimo que puede haber sido su gobierno, lo que representa era un factor identitario que contenía a esa gente en este desborde popular. Sin ese factor, lo que se está viendo ahora es una especie de asalto hacia la capital para decir, bueno, yo voy a recuperar el poder que he perdido, porque claramente sienten que el gobierno de Boluarte no tiene legitimidad porque, para ponerlo en términos sencillos, se ha pasado al otro lado. Claro, ahí hay una discusión de fondo, ¿no? Que es la economía informal construye una cultura informal. Es decir, una persona que no ha trabajado 8 horas seguidas en un solo lugar, o que trabaja 8 horas o trabaja 12, pero no tiene una regulación laboral ni una inserción en la economía, digamos, debidamente protegida, termina a la larga siendo alguien que puede acumular mucho descontento. Mire usted, por ejemplo, los paperos de Andahuaylas, todos informales, sin factura. Esos paperos son los que tienen el peor precio en el país, por unidad de papa. Y son realmente varias decenas de miles. Y son la gente que ha salido también en estas manifestaciones multitudinarias porque ellos además necesitan, por el tipo de cultivo que tienen, necesitan fertilizantes. Y no hay fertilizantes. Y necesitan obras públicas que aseguren el riego en una etapa de sequía. O sea, el malestar en la sierra, por la sequía, por la falta de fertilizantes, la gente no lo ha percibido. Todos saben que esta va a ser un año de campaña mala, lo cual para los campesinos es desastroso. Y lo es también para las ciudades intermedias, que muchas veces tienen más de 20.000 habitantes, en los cuales habita gente con una actitud, digamos, propia del sector rural. Entonces, la primera cosa que uno se pregunta es, la única excepción en el sur a esta fuerte presencia rural, en parte podría ser el Cusco, pero sobre todo es Arequipa, con una fuerte economía regional que ha históricamente determinado un rumbo distinto a las demás regiones del país, mucho más asentada económicamente y con una clase media más o menos consistente. Sin embargo, con una gran cantidad de informales también en su seno. ¿Cuántos informales habrá en Arequipa, doctor Lazo? ¿Sabe usted o aproximadamente cuántos hay? Sí, sí, la cifra supera las 2/3 de la economía. Es una economía básicamente de servicios, pero donde la informalidad es también importante, ¿no? Claro, claro. Claro, ahí hay el factor de la minería. Arequipa tiene prácticamente es vecina de una de las grandes minas, no solamente del país, sino de la región del continente de cobre, que es Cerro Verde. Claro. Pero hay que considerar que Arequipa tenía una relación económica con el resto del sur del Perú importante, porque la mayoría de hacendados en Puno eran arequipeños, y lógicamente las casas comerciales inglesas que comercializaban, digamos, en la primera mitad del siglo XX, las lanas de Puno, estaban en Arequipa, ¿no? El ganado que, por ejemplo, se criaba, se engordaba en Cusco, en Espinar, se traía a Arequipa y se comercializaba por aquí, porque aquí estaba el puerto. Moliendo era un gran puerto que precisamente concentraba todas las exportaciones de lana, carnes, en fin, en el Perú. No por nada, por ejemplo, también el Grupo Gloria nace precisamente en esa región, es importante señalarlo, ¿no? Claro. Ahora, también es cierto que hay un factor que ha cambiado mucho la economía de Arequipa, es que estas élites arequipeñas, élites económicas que durante mucho tiempo tenían una identificación y una relación clara con la ciudad, desde la década de los 80 progresivamente han ido mudándose a Lima, y hay nuevos actores que han empezado a tomar protagonismo en la economía arequipeña y en la vida política. Ahora, hay un también, tema importantísimo, ¿no? Es decir, había una... Hay un tema importantísimo ahí, si me permite encadenarlo con lo que dice el doctor. Hay el hecho de que una gran parte de las industrias que le daban cuerpo a la economía arequipeña, justo en la época que usted dice, terminan mudándose a Lima. Más o menos 27 empresas. Correcto. ¿No? Dentro de las cuales había empresas simbólicamente muy importantes, y se quedan solamente algunas que ya no eran pues la columna vertebral del sur, ¿no? Sí, sí, muchos con
la empresa a Claro, Lima, pues claro, no se va, ¿no? Y sí, efectivamente, son muchas las empresas arequipeñas que se han ido. Hay una pérdida de liderazgo claro ahí, que de alguna manera ha sido llenado también, no necesariamente con la economía informal, pero sí con una serie de liderazgos que vienen de ya, digamos, arequipeños de primera generación, por así decirlo, que son claro, hijos de migrantes de otras claro. regiones de Cusco o Puno, que, bueno, se asientan en Arequipa, progresan económicamente y que incluso ya tienen participación en la vida política de la región. Claro. Ahora, aquí el otro gran tema es que Arequipa es una cabeza de una región, pero a la cual no pertenece del todo por lo que usted ha dicho, ¿no? Durante la colonia, los españoles se cuidaron mucho que entre Huancayo y Puno no hubieran grandes latifundios, sino buscaron más bien un acuerdo para que la explotación de las minas estuviera a salvo y que ellos estuvieran además en un puerto como el Callao, que era bien lejos de Arequipa, de Cusco, por lo menos de la zona revoltosa donde los incas podían volver a la carga en cualquier momento. Eso lo demostró claramente además la guerra contra Tupac Amaru. Pues bien, en este caso, el rol de Arequipa se ha redefinido, ¿no? Porque hoy día ya es una ciudad bastante grande, es una ciudad que tiene una identidad, es una identidad que gira alrededor de actividades como la minería, la agricultura, etcétera, pero además de una enorme actividad comercial, ¿no? Porque tengo entendido que una parte de la población del cono norte que ha estado metida en las revueltas son quechuas y aymaras, ¿no? Y representan otra capa de la población, ¿no? Correcto. Que no está tan favorecida, ¿no? Por el desarrollo económico que ha tenido esa región. Sí, sí, correcto. Yo lo conversaba con Pablo Vilca, que ha sido viceministro y también es analista político. Él decía que para muchos puneños Arequipa es una especie de Puno grande, ¿no? Entonces, de lunes a viernes trabajan en su región, en diversas actividades económicas, y el fin de semana se lo pasan en su casa de Arequipa, Claro. porque tienen casa en Juliaca, en Puno, y Y tienen muchos casa en en Arequipa Tacna, ¿no? también, ¿no? Y la Y mayoría muchos de en Tacna. personas en, Claro, en, Tacna, en Tacna tiene ese fenómeno también que es muy claro. similar, ¿no? Eh, Cualquier persona que haya viajado de Juliaca a Arequipa lo sabe muy bien. Los buses paran muchas veces, incluso hay un terminal en el cono norte de Claro. Arequipa, muy cerca de donde se están viendo las protestas aquí por la toma del aeropuerto, porque toda esa zona norte de la ciudad ha crecido con Ujú. migrantes, específicamente de Puno. Y precisamente por eso duele mucho el tema de las muertes en la protesta que se ha Claro. vivido el 9 de enero, ¿no? Porque muchos tienen una relación o incluso tienen familias o conocidos eh, en Claro. Juliaca, ¿no? La relación económica es muy intensa, hay mucho niño que viene a gastar su plata en Arequipa, eso es a veces algo que, digamos, los arequipeños de varias generaciones se niegan a reconocer que parte del desarrollo, porque es una va a pasar el fin de semana, a gastar en centros Claro. comerciales, a comprar, en fin, cosas, y hay una relación muy intensa y un intercambio muy intenso Y eso en no se ese sentido, reconoce ¿no? en un plano que Eh, es clave, ¿no? En el plano simbólico, si usted escucha los discursos que ha dado la presidenta de la República y el primer ministro, prácticamente a la hora que están pidiendo ellos opinar sobre los derechos políticos, porque a mí me sorprendió mucho la plataforma de todos estos movimientos que se han dado en este tiempo, son temas como el adelanto de elecciones, el tema de la constituyente y otros temas que son estrictamente políticos. Esto está reflejando, parece ser un tema muy importante, que es una identidad donde el descontento se manifiesta porque no tienen derechos ciudadanos, ¿no? Como una parte del problema. La otra parte es el abandono secular del Estado, pero la gente parece que tiene claro en la cabeza que hay que cambiar el Estado para lograr, y cambiar el gobierno para lograr tener lo que necesita tener en la vida diaria, ¿no? ¿Qué opina usted? sí, sí, correcto. Yo lo vi, por ejemplo, en la pandemia, cuando, digamos, este encierro que se vivía y una paralización de las actividades económicas, y el gobierno del señor Vizcarra lo que hacía era promocionar los bonos, ¿no? Pero fue curioso porque en Arequipa la primera movilización después de pandemia, incluso violentando las restricciones, fue precisamente de los mercados, mercadillos y centros comerciales, digamos, locales, porque lo que querían era, y este era el lema que leí en las pancartas y que
lo emitían en sus pronunciamientos era, yo no quiero un bono, yo quiero que me dejen trabajar. Entonces ellos tienen claro, a diferencia del, digamos, discurso oficial que se repite de que quieren que el Estado les dé todo, más bien lo que quieren es que el Estado me deje a mí hacer mi plata, hacer mi negocio, hacer mi actividad económica. Claro. Pero ahora, como bien menciona Julio, estamos en un segundo plano, porque dice, yo ya tengo más o menos resuelto, ya más o menos sé cómo resolver el tema económico, ahora me doy cuenta que el tema político importa. Claro. Y de alguna manera yo vería una acumulación de varios años de frustraciones en torno al cambio. No hay que recordar que con el gobierno de Toledo, la comisión Henry Pease, que presidió el Congreso, se hizo un proyecto de reforma total de la Constitución, de la cual solamente se tomaron algunos elementos. El 2006 pasaron a segunda vuelta Alan García y Ollanta Humala. Ollanta Humala prometía la gran transformación, la Asamblea Constituyente, y Alan García prometía regresar a la Constitución del 79. Así es. Las siguientes elecciones las gana Ollanta. Entonces, hay que tener en cuenta eso, es un proceso de frustración, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ¿para qué diablos voy yo a votar en elecciones? ¿Para qué diablos voy yo a elegir un presidente si es que gana las elecciones por el que yo voto y en 6 meses, en 8 meses, en 10 meses, lo que hace es traicionar la plataforma por la cual yo había votado, Claro. ¿no? Y ahora incluso lo destituyen al presidente. Hay que recordar que también Vizcarra fue un presidente popular, nuevamente con sus luces y sombras, pero un presidente popular al fin y al cabo que también fue vacado y generó las protestas en Lima que, bueno, ya sabemos lo que sucedió el 14N. Entonces hay un proceso de... Sí, le escucho, adelante. ¿Me escucha, doctor? Sí, yo simplemente decía eso, es un proceso de frustración, de acumulación. Ok. Yo creo que hay un problema también en esa línea de razonamiento que usted dice. Si usted se fija bien, doctor, desde el derrocamiento de Kuczynski en adelante, primero han venido las grandes frustraciones, ¿no? Un Humala que era identidad andina. La gente vibraba con él en los mítines. Y luego Nadine lo convierte en una oveja del lado derecho del espectro político, ¿no? Por ponerlo en palabras muy superficiales, pero él, la gran transformación la convierte en la gran concertación con un sector del empresariado y termina hundiendo todo un proyecto popular. Con su ventaja, porque hizo muchas cosas también buenas. Y usted tiene el antecedente de Toledo, otro andino, ¿no? O sea, todo eso pasa antes de que inicie este proceso que ha llevado a la debacle del país, que es sucesivos presidentes que son derrocados, ojo, y son derrocados por la élite, ojo. El propio Kuczynski es sacado de en medio en una alianza entre un sector más liberal del empresariado y la propia Confie que la abandona al final a su suerte, siendo representante de todo el poder fáctico económico del Perú, termina siendo echado del poder de una manera vergonzosa. Y luego pasa lo mismo con Vizcarra, y luego pasa lo mismo con todo lo que sucede. Entonces acá hay un tema, a mi juicio, muy grave, como usted dice, de acumulación. Pues bien, la explosión obedecería a que la gente ahora no está dispuesta a dejar pasar la oportunidad de una elección que tenga condiciones adecuadas y de un cambio constitucional de fondo que permita también un cambio del régimen político. Claro, hay que tener en cuenta que la discusión en torno a la Constitución, de un lado dicen, bueno, ¿qué quieres que te cambie? ¿No? A mí un poco me fastidia eso porque yo siento que es un poco como el patrón diciéndole a la persona que contrata, bueno, no estás de acuerdo con tu contrato, a ver, ya, señálame que no estás conforme, las horas de trabajo, el sueldo, a ver, te lo voy a cambiar para que estés tranquilo y ya no te estés quejando. Claro. No es así. La evaluación que se hace de alguna manera de la gente que está protestando es decir, la Constitución es un contrato social por encima de todo, claro, ¿no? Donde todos los que estamos en este país, ¿no? Hay que leer a Hobbes, en fin, a Locke, claro. Todos los que estamos en ese territorio llamado Perú, nos ponemos de acuerdo en base a qué, cómo y cuándo se transfiere el poder. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando se desconocen los resultados de las últimas elecciones, y esto también mucha gente lo obvia, hay una especie de ruptura del contrato social porque hay gente que dice, y hay que retrotraernos precisamente incluso a la elección de Kuczynski, donde también pasó lo mismo, donde hay un sector del país que dice, yo no quiero reconocer que pierdo las elecciones y yo no quiero reconocer que me han ganado esas elecciones. Entonces ahí hay una ruptura del contrato social, y yo creo que en la evaluación, digamos, en el inconsciente colectivo de este desborde popular, lo que hay es decir, bueno,
hay que firmar ahora sí un contrato social, pero esta vez para asegurarnos de que se respeten los resultados de las elecciones y que de verdad quien sea elegido presidente pues cumpla con lo que promete en campaña y no sea como lo que ha estado viviéndose en el país los últimos 20 años. Claro. Entonces la gente entiende ese, más que decir, bueno, yo quiero cambiar el 206, yo quiero cambiar el Así es. 187, yo quiero cambiar tal artículo, lo que dicen es, bueno, yo quiero firmar un contrato social para que de una vez se resuelvan todas estas crisis y se resuelvan estos problemas. Y si tengo que ir a Lima, y si tengo que viajar Ahí a es la donde yo capital del quisiera país, intervenir. Mire usted, justamente todo este fenómeno de venirse a Lima, a quejarse de pleito con el gobierno que lleva hasta pedir la renuncia de Dina Boluarte, aparte de las muertes, hay también un hecho político. Es la actitud que toma el gobierno los últimos 15 días, después de todo lo que había pasado, toma la actitud de que dicen lo siguiente: las reivindicaciones que la gente está planteando son ilegales y son inviables. Ojo, lo dice la presidenta, lo dice su primer ministro, que yo creo que es su primer verdugo, que también es el gestor de esta visión de que acá hay que derrotar al movimiento popular. No hay que dialogar, sino derrotarlo. Y una vez la derrota, ejercemos el poder, ejercemos la autoridad y ponemos condiciones de cómo se maneja este país. Y yo creo que ahí coincide con el proyecto de la extrema derecha en el Congreso. Es penoso decirlo, ¿no? Pero en realidad da la impresión de que el cambio ya se ha hecho todavía más profundo. Porque yo encima de que no te reconozco a ti como actor, como digamos, como un actor político vigente, al echar a Castillo, tampoco te permito que tú plantees con movilizaciones de masa, con muertos, con todo, 4 puntos que a mí no me parece, son ilegales. Me parece a mí que es un punto de ruptura, ¿no? De llamar a la guerra y no a la conciliación, ¿no? y efectivamente hechos como el que menciona, para hacer referencia a los casos de Colombia o de Chile, son los que generan sucesos históricos terribles en América Latina, ¿no? Yo he escuchado ya, no son pocas las voces en las cuales se hablan escenarios terribles, ojalá que no llegue hasta ese extremo, pero de guerra civil o de solicitar una misión de paz internacional que venga al Perú, porque hay que recordar que en América Latina, cuando estos procesos de ansia de cambio han sido frustrados, han terminado en mucha más violencia, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de Colombia con Jorge Eliezer Gaitán, que era el líder del Partido Liberal, que lo asesinan, ¿no? Lo acusaban incluso de comunista, él lo asesinan, se produce el Bogotazo, se produce una protesta en la capital de Colombia, hay cientos de muertes y eso da inicio a la época de violencia que, bueno, sí, dura 50 años con las guerrillas en Colombia, ¿no? Sucedió en Argentina con Perón, ¿no? Cuando a Perón finalmente hace este proceso de cambios y lo derrocan y surgen también los movimientos armados pero estaríamos, doctor, no estaríamos en otra etapa, porque mire usted, si usted se pone a pensar bien, en el caso de Chile, es un movimiento que obedece a una cosa que Fukuyama, un autor que nosotros, por lo menos yo odiaba cuando estaba en la universidad porque había decretado que era el fin de la historia. Sin embargo, él dirige ahora el Centro de Estudio Democrático de la Universidad de Harvard y ha editado un folleto que para mí es una especie de Biblia para entender estos fenómenos, ¿no? Que se llama Identidad. Y él afirma ahí de que todos estos movimientos son como está pasando en Perú. Se convocan por internet, no hay líderes visibles, no hay programa a la mano para poder discutir y no hay negociación. Pero son intensos, enormes y producen movimientos de cambio anárquicos. Pues todo eso está pasando, pasó en Chile y pasó en Colombia. Pero el sistema no se cayó. O sea, Piñera no fue derrocado por el movimiento que dirigió Boric, ni tampoco en el que estaba a la cabeza Petro terminó por derrocar al presidente conservador que había en el poder en Colombia. O sea, como que al no tener una organización partidaria, política, ese movimiento no desemboca en una solución revolucionaria o rupturista de la envergadura que usted me está mencionando, por ejemplo Gaitán o los procesos de violencia que hemos conocido en América Latina, sobre todo de lucha armada. Da la impresión que acá lo que puede haber es un largo proceso de crisis, ojo, que incluso hasta le puede dar aire para que siga la señora presidenta en el poder, ¿eh? Ojo, porque no necesariamente el movimiento es eficiente. Por ejemplo, le cuento un solo detalle. ¿Cuánta gente ha venido ya realmente a Lima? Hay unos 300 en San Marcos, unos 200 en la Universidad Nacional de Ingeniería y probablemente alojados en sus casas habrá un máximo de 4.000 personas. Tanto como fueron lo de la marcha de los 4 Siglos, que principalmente fue una marcha donde la mayoría eran limeños, provincianos que se solidarizaron. Entonces acá el problema es logística, distancia, recursos, se ha vuelto un límite para la protesta en Lima. Eso lo demuestra
la capacidad de contención que ha tenido la policía, aun cuando ha habido numerosos incidentes y numerosos abusos, ¿no? Entonces, yo lo que voy a decirle es que no existe la posibilidad en el Perú que el desborde popular en su acepción, como la dice Fukuyama, termine siendo un desborde en el cual la identidad, el solo expresar la protesta se vuelve un fin en sí. A ver, yo creo que pueden suceder dos cosas, ¿no? Un poco jugando al ejercicio de anticipar el futuro. Es cierto lo que usted menciona, los movimientos políticos, yo creo que el concepto clásico de partido, de organización, vamos a decirlo así, leninista, de centralismo democrático, de representación política va a entrar en crisis. Eso no solamente pasa en el Perú. En Europa, por ejemplo, en países como España, ya casi ha desaparecido el bipartidismo. En Francia, casi los partidos políticos históricos, el gaullismo, el Partido Socialista Francés, casi han pasado a la historia. En Alemania es muy difícil formar gobiernos, se tienen que formar gobiernos de coalición porque un solo partido político no tiene fuerza suficiente para... ¿no? Y efectivamente esto pasa porque en las redes sociales las organizaciones son mucho más horizontales que verticales, ¿no? El partido normalmente es vertical, hay una vanguardia que es la que interpreta la realidad, hace propuestas, y si precisamente su análisis de la realidad coincide con lo que pasa en el país, gana las elecciones, ¿no? Estos movimientos son mucho más horizontales. Yo creo que los partidos políticos van a tener que reformular varias cosas ahí, como sucedió en Chile precisamente, incluso en el movimiento para votar no al plebiscito en Chile, eran movimientos que estaban más allá de las cúpulas de los partidos políticos. Claro, la derecha estaba en contra, muy arrinconada en la... Hasta había un partido por internet, ¿no? Pero movimientos como Amarillos por Chile... Claro. Había un partido por internet, el de París, ¿no? Un partido que era por internet, estrictamente digital. Claro. ¿No? Es el partido de la gente, que decía, bueno, que vamos a votar a favor o en contra de tal tema, claro, ¿no? Entonces ya, encuesta en internet, todo el mundo vota, decide, esa es la propuesta que se lleva, ¿no? Claro. Amarillos por Chile, por ejemplo, fue un movimiento de intelectuales que sacaron en redes sociales una carta, buscaron adherencias y se lanzaron a rechazar este proyecto específico de constitución, claro, que fue en el que ganó el no, o incluso centro izquierda por el no, que rompiendo la disciplina del partido, estos militantes de organizaciones políticas históricas, el PDD, el PS chileno, salieron en la campaña en redes sociales por el no. Entonces, los partidos políticos van a tener claramente que reformular varias cosas o desaparecer. Claro. Pero ese es un poco un fenómeno mundial, ¿no? Claro. Lo que pasa en el Perú creo que van a suceder dos cosas. Uno, hay un bloque hegemónico que hay que reconocer, que es la prensa concentrada, la derecha, tanto en el Congreso como la derecha militar, ¿no? Hay un gran... hasta la jerarquía de las iglesias, en fin, ¿no? Y por supuesto el poder económico. De alguna manera ese es el sostén de la señora Boluarte en este momento, que no tiene partido político y se sostiene de alguna manera por el respaldo de ese bloque hegemónico. Si ese bloque hegemónico se llega a resquebrajar, puede que la señora Dina Boluarte termine renunciando, claro, es decir, si se producen más marchas, más protestas, más muertes, puede que suceda así, o por una presión internacional incluso que resquebraje ese bloque. Lo cual parece que no va a suceder por lo menos esta semana o la siguiente. Pero la protesta no va a amainar. Así es, estamos hablando de una protesta que podría continuar. Yo tengo que terminar, doctor, por eso me gustaría redondear la idea final, ¿no? ¿Las protestas, en su opinión, van a parar o es su evaluación que pueden continuar como pasó en Chile y Colombia? No digo que sean países iguales de ninguna manera, ¿no? Estamos hablando de sociedades completamente distintas en algunos aspectos, pero digo, estos movimientos de la globalización con las características que hemos venido conversando, ¿son posibles en el Perú? ¿Podrían ser la base de un periodo continuo de protestas para hacer cambiar la sociedad? Yo creo que sí, van a seguir, es posible. Hay que ver si en Lima se va a producir un movimiento de protesta como el que hemos visto ahora. Es difícil saberlo, como usted dice, es difícil sostener esa protesta. Lo que yo creo que va a haber es una especie de, digámoslo así, resistencia apache, es decir, los pueblos en sus comunidades van a seguir en protesta, van a intentar nuevamente tomar los aeropuertos que tengan a la mano, van a bloquear los accesos a las mineras, un poco golpear el bloque, dentro del bloque hegemónico, al sector económico para que de alguna manera se rinda, ¿no? Entonces, digamos, una estrategia de resistencia apache. Un día se incendia Arequipa, otro día se incendia Cusco, otro día se incendia Ayacucho.
A lo mejor ese es el escenario que vamos a vivir. Si la señora Boluarte se queda hasta el 24, quizás tengamos un año entero de esta resistencia, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, doctor. Ha sido una conversación fascinante, muy interesante, porque es una visión desde la segunda, bueno, no segunda, la segunda ciudad del Perú, donde de repente lo que hay que plantear también son algunas reivindicaciones regionales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no regresar a discutir si el Perú tiene una capital política y una capital histórica, ¿no? Que parece una discusión anticuada, pero que tendría gran significado, ¿no? Retornarle al Cusco y a Arequipa algunas de las prerrogativas de poderes del Estado que tenían antes y permitir quizás cambios. En fin, falta discutir mucho sobre este tema y volveremos con usted en cualquier otro momento. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches. Amigos, con ustedes vuelvo en la próxima edición de Sin Floro. Gracias por la atención prestada, gracias por su atención a los temas. Esperamos que nos escriban y que entren a nuestra página web, a nuestra página de Facebook, Sin Floro TV. Ustedes tienen la posibilidad de poder hablarnos a través de esa página, conocernos y decirnos qué es lo que sienten respecto a los programas que estamos publicando. Gracias.